Ahora tenemos aquí 5.1, subclasificación de la conciliación extrajudicial, o sea, cómo se llega a dividir. La subclasificación de conciliación extrajudicial tenemos los siguientes: conciliación prejudicial. Otra, inciso B, en este caso en otro cuadro tenemos lo siguiente: la conciliación en derecho y equidad y la conciliación institucional. Explicamos cada una de ellas. Tenemos la conciliación prejudicial, se conoce con el nombre de conciliación extrajudicial, o sea, más propiamente es un sinónimo, en su modalidad previa y con carácter obligatorio. Esa es la conciliación prejudicial. En cambio, la conciliación en derecho y equidad, la primera se realiza en los centros de conciliación ante autoridades, en cumplimiento de funciones conciliatorias. Esa sería la conciliación en derecho. En cambio, la conciliación en equidad se realiza ante conciliadores de equidad de acuerdo con la ley. Son dirigidas por ciudadanos de notable calidad moral. Cumplen funciones de acuerdo a principios de informalidad y celeridad. Bien, esa sería entonces la conciliación en derecho y equidad. Ahora bien, continuamos. Inciso C, tener la conciliación institucional. Esta conciliación institucional propiamente es realizada en un centro de conciliación autorizada por el Ministerio de Justicia, aplicando su reglamento en la institución para prestar servicio público de conciliación bajo la administración, inspección y vigilancia del respectivo centro. Esta conciliación es realizada por los funcionarios internos permanentes del centro de conciliación, por los conciliadores inscritos en su lista. La ley denomina conciliadores de centro conciliación. O sea, ¿qué significa? Que pueden ser los que componen estos centros de conciliación. Bien, tenemos luego 5.2, diferencia entre conciliación judicial y extrajudicial. O sea, ¿cuál es la diferencia propiamente? La diferencia en la conciliación judicial y extrajudicial se basa en lo siguiente: es flexible, genera características propias, creatividad entre partes, marco de acción. Las diferencias son: ahora, nivel de solución. En este caso, en inciso A, en el nivel de solución, la conciliación judicial, o sea, la pretensión, tenemos: la conciliación extrajudicial resuelve problemas que satisface a las partes. Inciso B, criterios de solución. En el proceso judicial, o sea, más propiamente el criterio de solución, se interpreta y aplica las normas. La conciliación extrajudicial, hay legalidad de los acuerdos. Entonces, claramente indica, vuelvo a repetir, en los criterios de solución, en el proceso judicial, interpreta y aplica normas. En cambio, en la conciliación extrajudicial, busca la legalidad de los acuerdos. Inciso C, contexto, o sea, el lugar. El proceso judicial propiamente se orienta o es una orientación adversarial y conformacional. En cambio, la conciliación extrajudicial busca negociar o estratégico racional busca. Entonces, esa es la diferencia. Y por último, personajes. El proceso judicial tenemos al señor juez. En cambio, en la extrajudicial tenemos a un conciliador que es una persona muy idónea. Bien, entonces serían las diferencias a nivel de solución, a criterios de solución, contexto y personajes. En esos 4 puntos nos basamos la diferencia entre conciliación judicial y extrajudicial. Muy bien. Luego tenemos 5.3, fines de la conciliación extrajudicial. ¿Qué fines persigue? Dentro de estos fines tenemos los siguientes: mejorar relaciones, evitar el proceso judicial, entendimiento mutuo, propia solución y entendimiento sobre los conflictos. Entonces, estos son los fines de la conciliación extrajudicial, lo que llega a buscar estos fines. Bien, luego podemos indicar tipos de conciliación. En este tipo de conciliación tenemos pues nosotros, desde el punto de vista jurídico,
dos clases de conciliación. La conciliación previa y la conciliación intraprocesal. ¿Qué significa? La conciliación previa es propiamente de carácter obligatorio. Esto podemos leerlo sin temor a dudas en el Código Procesal Civil, en el artículo 292. Yo les invito a cada uno de ustedes, señores universitarios, a que lo lean, lo entiendan y lo interpreten. Entonces, volvemos a indicar, la conciliación previa es de carácter obligatorio. Se exigen en disposiciones del Código Procesal Civil, promueve la demanda principal y deberá acompañar este documento que es expedido y firmado por el conciliador autorizado. O sea, si no existe esta acta de conciliación previa, no puede dar inicio. O sea, en este caso, ¿qué significa? Que tratan de evitar de dar una solución al conflicto, a la controversia. En cambio, en la conciliación intraprocesal, el artículo 235, parágrafo 3 del Código Procesal Civil, ¿qué significa? Ya esto se realiza dentro del proceso. Una vez iniciado la demanda, antes de la sentencia, puede existir esta conciliación intraprocesal. O sea, ¿qué hace? Insta a las partes a conciliación en la audiencia preliminar, proponiendo medios idóneos de los que se dejará constancia en acta. Asimismo, las partes pueden iniciar una audiencia de conciliación intraprocesal en cuyo estado o fase de proceso. O sea, en cualquier momento del proceso, a petición de partes o propiamente a iniciativa del señor juez, puede llevarse adelante esta conciliación. Entonces, esos serían los tipos de conciliación. La conciliación previa, que se basa en el artículo 292 del Código de Procedimiento Civil, y la conciliación intraprocesal se basa propiamente en el artículo 235, parágrafo 3 del Código de Procesal Civil. Esos serían todos los tipos de conciliación. Otros le llaman clase de conciliación, pero generalmente en el aspecto jurídico lo llamamos tipo de conciliación. Muy bien. Ahora tenemos principios éticos que regulan la conciliación. O sea, éticos, que hay que tenerlo muy en cuenta. Y tenemos lo siguiente. Los principios éticos están regulados por los siguientes principios éticos. Equidad. Como A tenemos equidad. Lograr acuerdos justos que no afecten derechos de tercero ajeno a las partes. ¿No? Entonces, tiene que ser acuerdos justos. No puede la balanza inclinarse a un lado o la voluntad del conciliador a otro. No. Tiene que ser muy ético. Y eso nos realmente en la práctica poquito tenemos problemas. B. Veracidad. Búsqueda de los reales intereses de las partes. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la real importancia o la pretensión que tienen las partes? Porque hay personas que también buscan solamente sacar ventaja, pero eso no puede ser. C. Buena fe de las partes. Deben proceder de manera honesta y leal. O sea, en eso se basa la buena fe, en la honestidad y en la lealtad. Por eso las personas, para dar una solución, en la conciliación tienen que ser honestas. Muchas personas asisten a una audiencia de conciliación, pero a veces su conducta no es honesta y leal. Por eso que ahí existen problemas. O sea, en otras palabras, no cumplen. Confidencialidad del conciliador. Y las partes deben guardar absoluta reserva de lo sostenido y propuesto, y no puede ser revelado ni puede ser utilizado como prueba en un proceso judicial o arbitral, salvo hechos delictivos. Entonces, ¿qué significa? Que los acuerdos que se ha llegado a realizar se tiene que tener mucha confianza, mucha reserva, y hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Bien. Neutralidad e imparcialidad. ¿Qué significa? Son garantías de seguridad y justicia. En el proceso, el conciliador no podrá parcializarse con los intereses de ninguna de las partes. Por eso que en la conciliación, especialmente el conciliador, tiene que ser una persona muy seria y no puede parcializarse en interés de ninguna de las partes. F. Legalidad. De acuerdo
a que arriben a las partes deben respetarse el ordenamiento jurídico, o sea, se debe dar cumplimiento siempre bajo la ley o el imperio de la ley. Y celeridad y economía. El proceso conciliatorio debe permitir una solución rápida del conflicto, permitiendo a las partes un ahorro de tiempo, costos que le demandaría un proceso judicial. Entonces, observen, serían los principios éticos que vuelvo a repetir. Tenemos equidad, veracidad, buena fe de las partes, confidencialidad del conciliador, neutralidad, imparcialidad, legalidad y celeridad. Bien, esos serían los principios éticos que regulan la conciliación. Bueno, señor Sunbertal, les quedo muy agradecido por la atención prestada. Muchísimas gracias y hasta próxima clase.